Genghis Khan fue testigo de la ejecución de castigos despiadados, a menudo diseñados para infundir miedo y afirmar el dominio, desde el empalamiento hasta la decapitación. He aquí 15 castigos más brutales del régimen de Genghis Khan. Número 15. El empalamiento. El empalamiento fue una de las formas más duras de castigo empleadas durante el reinado de Genghis Khan. Este método de ejecución no solo era cruel, sino que era deliberadamente lento y agonizante. Las víctimas eran colocadas a la fuerza sobre estacas afiladas, a menudo de madera, que luego se levantaban en posición vertical para exhibir al individuo empalado en un espectáculo horroroso de sufrimiento y muerte. Este acto brutal no solo sirvió como sentencia por malas acciones, sino como un poderoso mensaje a los demás sobre las graves consecuencias de desafiar el gobierno mongol. El régimen de Genghis Khan utilizó esta forma de castigo como herramienta psicológica, inculcando a las poblaciones conquistadas el poder y la brutalidad del imperio mongol. Aquellos que fueron sometidos a empalamiento a menudo tuvieron que soportar un dolor inimaginable, mientras sus cuerpos sucumbían lentamente a las heridas infligidas por las estacas. El método era meticuloso, diseñado para prolongar la vida lo suficiente para maximizar el sufrimiento de la víctima, a veces dejándola sobrevivir durante días antes de que finalmente llegara la muerte. No era solo una cuestión de castigo, sino una afirmación de dominio, un claro indicador de que el gobierno mongol era absoluto y que cualquier forma de disidencia se enfrentaría con la forma más extrema de retribución. Mediante el acto del empalamiento, Genghis Khan intentó cultivar una reputación de crueldad, demostrando que no dudaría en emplear una crueldad indescriptible para mantener el control y expandir su territorio. La naturaleza espantosa del empalamiento sirvió como un vívido recordatorio del férreo control del poder del imperio mongol, una exhibición destinada a aplastar cualquier resistencia potencial antes de que pudiera siquiera comenzar. En esta era de dominio mongol, el miedo generado por tales actos de violencia era una herramienta poderosa que fomentaba la sumisión y desalentaba cualquier pensamiento de rebelión. Cuando la gente fue sometida a la visión de estas ejecuciones brutales, no les quedó ninguna duda sobre la naturaleza despiadada e inflexible del gobierno de Genghis Khan, un reinado marcado por grandes logros y una insondable capacidad de brutalidad. Número 14. La aniquilación de las poblaciones enemigas. Bajo el mando de Genghis Khan, las hordas mongolas eran tristemente célebres por sus extensas campañas de terror y asesinatos en masa destinadas a infundir miedo y afirmar su supremacía. La aniquilación de las poblaciones enemigas no era solo una estrategia militar, sino un acto deliberado de crueldad diseñado para debilitar la moral y la estructura social de las comunidades que invadían. Esta táctica hizo que las fuerzas mongolas aniquilaran pueblos y ciudades enteras, dejando un rastro de cadáveres a su paso, lo que marcó un período oscuro de la historia en el que la vida humana fue frecuentemente ignorada en la búsqueda del poder y la conquista. En este brutal marco, nadie se salvó. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados indiscriminadamente a medida que avanzaban las fuerzas mongolas. Sus vidas se vieron truncadas en una brutal exhibición de poder y control. Estos actos se caracterizaron por un nivel extremo de violencia, y los soldados mongoles emplearon métodos diseñados para causar el máximo sufrimiento. En numerosos casos, los habitantes se vieron obligados a presenciar la ejecución de sus familiares y vecinos antes de correr ellos mismos la misma suerte. La escala de estas masacres fue asombrosa, con relatos históricos que detallaban cómo los ríos se tiñeron de sangre y se erigieron montañas de cráneos como sombríos trofeos de sus conquistas. Esta forma despiadada de abordar la guerra permitió que el imperio mongol se expandiera rápidamente, consumiendo tierras y poblaciones con una veracidad que tiene pocos paralelos en la historia. El objetivo primordial era crear un clima de miedo en el que la mera mención del nombre mongol incitara al pánico y a la sumisión. Esta política de matanzas en masa sirvió como un triste testimonio de hasta dónde estaban dispuestos a llegar Genghis Khan y sus fuerzas en su búsqueda de la dominación.
El recuerdo de estas masacres perduró mucho después de que las hordas mongoles se marcharan, dejando atrás un paisaje marcado por la devastación y un pueblo irreparablemente marcado por los horrores que habían presenciado. A través de la aniquilación de las poblaciones enemigas, Gengis Khan forjó un imperio basado en el miedo y el derramamiento de sangre, consolidando su legado como uno de los conquistadores más brutales de la historia. Número 13. El uso de escudos humanos. La estrategia militar mongola bajo el mando de Gengis Khan fue tan innovadora como despiadada. Una táctica particularmente horripilante fue el uso de escudos humanos, en los que los cautivos, a menudo civiles, incluidos mujeres y niños, eran obligados a marchar en primera línea, sirviendo como amortiguador entre los guerreros mongoles y las fuerzas enemigas. Esta calculada maniobra no solo proporcionó a los mongoles una ventaja táctica, sino que también demostró un brutal desprecio por la vida humana, ya que estas personas inocentes fueron utilizadas como peones en un juego más amplio de poder y dominación. Esta táctica se utilizaba principalmente durante los asedios y asaltos a ciudades fortificadas. Los mongoles reunían prisioneros, a veces por miles, y los utilizaban para rellenar los fosos o para absorber la avalancha de proyectiles lanzados por los defensores. Era una escena macabra en la que resonaban los gritos de los indefensos que se enfrentaban a un destino sombrío. Obligados a soportar horrores inimaginables y a menudo a sufrir un final violento, el uso de escudos humanos no solo debilitó la moral de las fuerzas defensoras, sino que también demostró la perspicacia psicológica de los mongoles para la guerra. Al utilizar el miedo como arma poderosa, los defensores se encontraron en un precario dilema moral. Dudaban en desatar toda su fuerza, sabiendo que matarían a civiles inocentes, obligados a entrar en la línea de fuego. Esta táctica también conservó a los guerreros mongoles, pues les permitió mantenerse en pie mientras avanzaban sobre sus enemigos con una ferocidad implacable. Además, esta práctica ilustró la naturaleza deshumanizadora de la guerra mongola bajo Gengis Khan, donde los individuos eran reducidos a meros objetos, un medio para un fin en la búsqueda incesante de expansión y control. El uso de escudos humanos es un testimonio sombrío de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Gengis Khan para conseguir la victoria, evidenciando un enfoque que valoraba la ganancia estratégica por encima de la santidad de la vida humana. Este brutal método de guerra subraya la naturaleza despiadada y calculadora del gobierno de Gengis Khan, un período en el que la crueldad y la astucia se combinaron para forjar uno de los imperios más formidables de la historia. La utilización de personas inocentes como barreras para proteger a sus tropas no solo reflejaba la falta de respeto por la vida, sino que también buscaba intimidar a sus enemigos y disuadir cualquier intento de resistencia. En este contexto, la vida humana se convirtió en un recurso desechable en la búsqueda del poder absoluto, marcando un capítulo oscuro que resonaría en la memoria histórica de las civilizaciones afectadas. Número 12. Entierros vivos. En los anales de la historia, pocas figuras evocan una imagen de crueldad y barbarie tan vívidamente como Gengis Khan, el formidable líder mongol cuyo reinado estuvo marcado por actos de extrema violencia y represión. Entre las muchas formas crueles de castigo y ejecución practicadas durante su gobierno, los entierros en vida son un testimonio particularmente horroroso de la inhumanidad que caracterizó este período de dominio mongol. Los entierros en vida se utilizaban como un método de ejecución que implicaba enterrar a las personas vivas, ya sea como una forma de castigo o como un espectáculo siniestro diseñado para infundir miedo en quienes lo presenciaban. Era una muerte lenta y agonizante, en la que las víctimas experimentaban el puro terror de ser enterradas vivas, incapaces de escapar de su oscura y sofocante tumba. Este método estaba reservado para aquellos que eran considerados enemigos o traidores, un medio brutal para mostrar la naturaleza implacable de la justicia mongola. Este horrendo método de ejecución no era solo una exhibición sádica de poder, sino también una estrategia calculada para mantener el control sobre los territorios conquistados. Al demostrar su voluntad de cometer tales atrocidades, Gengis Khan pretendía sofocar cualquier rebelión potencial, obligando a la gente a la sumisión mediante la aplicación del miedo y la crueldad extremos.
A medida que profundizamos en este oscuro capítulo de la historia, es esencial abordar este tema con una comprensión sobria del profundo sufrimiento y la pérdida de vidas que se produjo. Los entierros en vida fueron un testimonio espantoso de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el imperio mongol para afirmar su dominio, revelando la brutalidad de un régimen que no escatimaba en recursos para asegurar su control. Este método de tortura no solo deshumanizaba a las víctimas, sino que también servía como una aterradora advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar la autoridad mongola. La existencia de tales prácticas es un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la vida humana frente al poder y la crueldad desenfrenados, destacando cómo, en su búsqueda de la conquista, el imperio mongol dejó una estela de horror y desesperación que perduraría en la memoria de las generaciones futuras. Número 11. Ejecuciones en masa. En la incesante expansión del imperio mongol bajo el mando de Gengis Khan, las ejecuciones en masa se convirtieron en un fenómeno terriblemente habitual. No eran meros actos espontáneos de salvajismo, sino acontecimientos cuidadosamente orquestados con el objetivo de imprimir el dominio despiadado de los mongoles en la psique de aquellos a quienes conquistaban. Estas ejecuciones no solo servían como castigo para los que se oponían al régimen, sino que también eran utilizadas como una herramienta de terror para desmoralizar y someter a las poblaciones conquistadas. Al ver la brutalidad de estas acciones, las comunidades eran forzadas a aceptar la autoridad mongola por temor a convertirse en las próximas víctimas. Este enfoque sistemático hacia el terror psicológico ilustra la estrategia de control del imperio, demostrando que el miedo podía ser tan eficaz como la fuerza militar en la consolidación del poder. En ocasiones se hacían redadas a comunidades enteras, se formaban filas de hombres, mujeres y niños, y luego se los masacraba en masa, y sus vidas se extinguían en una tormenta de violencia que no dejaba lugar a la piedad ni a la compasión. Gengis Khan, el arquitecto de estos horrores, consideraba que estos actos eran necesarios para consolidar el poder y fomentar un imperio unificado bajo el dominio mongol. Para él, el exterminio brutal de aquellos considerados enemigos era una maniobra estratégica, una herramienta en el proyecto más amplio de la construcción del imperio. Sin embargo, para quienes sufrieron esta violencia, fue una tragedia inimaginable, un descenso a una pesadilla en la que la humanidad parecía haber abandonado todos sus valores. Las ejecuciones en masa que marcaron este período son un testimonio sombrío de la capacidad de crueldad que puede surgir en la búsqueda del poder y la conquista. Hablan de una época en la que el miedo y la violencia se esgrimían como herramientas de gobierno, en la que se extinguían vidas a escala industrial, dejando cicatrices en las páginas de la historia que aún resuenan con los ecos de esas vidas perdidas. Al explorar esta faceta sombría del reinado de Gengis Khan, recordamos hasta qué punto pueden llegar los seres humanos a la brutalidad. Una lección escalofriante de la historia que nunca debe olvidarse. Número 10. Destrucción y aniquilación de ciudades. Las invasiones mongolas bajo el mando de Gengis Khan no se caracterizaron únicamente por matanzas en masa, sino también por la destrucción y aniquilación sistemática de ciudades. Un aspecto distintivo de la estrategia bélica mongola fue la devastación absoluta infligida a los centros urbanos que se resistieron al dominio mongol, con el objetivo de borrar no solo la vida presente, sino también el patrimonio histórico y cultural de esos lugares. Las ciudades que se atrevieron a desafiar el dominio mongol se enfrentaron a un destino terrible y devastador. No contentas con la mera conquista, las fuerzas mongolas se dedicaron a arrasar ciudades hasta los cimientos, dejando en ruinas centros de civilización que alguna vez fueron vibrantes y muy activos. Este enfoque sistemático de destrucción no solo sirvió para sofocar la resistencia inmediata, sino que también fue una táctica deliberada para prevenir futuros levantamientos. Al desmantelar las estructuras sociales y políticas de estas comunidades, los mongoles eliminaban de hecho los focos de unidad cultural donde la oposición podría potencialmente reagruparse. La aniquilación de estas ciudades enviaba un mensaje claro a otras localidades. La desobediencia resultaría en la total devastación. En lugar de buscar la integración de las poblaciones conquistadas,
el imperio mongol eligió el camino de la intimidación y la destrucción, asegurando su dominio a través del miedo y la brutalidad. Este legado de terror no solo tuvo repercusiones inmediatas en la historia de las civilizaciones afectadas, sino que también dejó cicatrices que resonarían a lo largo de los siglos, transformando el paisaje cultural y político de las regiones que alguna vez florecieron. La destrucción y el borrado de ciudades no fueron solo actos de estrategia militar, sino también gestos simbólicos de la supremacía mongola. Una demostración sombría de las consecuencias de oponerse al dominio mongol. Estos actos dieron testimonio de una forma escalofriante de crueldad que buscaba aniquilar no solo a individuos, sino a civilizaciones enteras, un testimonio de la magnitud de la devastación desatada durante el reinado de Gengis Khan. Este capítulo de la historia sirve como un recordatorio aleccionador de la catastrófica pérdida de vidas y patrimonio que puede ocurrir en medio de la guerra y la conquista. Número 9. Tortuosas marchas para prisioneros. En la brutal época del reinado de Gengis Khan, los prisioneros capturados durante las campañas eran a menudo sometidos a marchas agotadoras y tortuosas que ponían a prueba los límites de la resistencia humana. Estas marchas se caracterizaban por penurias físicas extremas, incluidas caminatas forzadas de larga distancia sin comida, agua ni descanso adecuados, diseñadas para quebrar el espíritu y el cuerpo de los desafortunados. Para encontrarse bajo custodia mongola, bajo el sol implacable o con un frío cortante. Los prisioneros eran conducidos como ganado por sus captores mongoles, obligados a atravesar terrenos difíciles que incluían montañas, desiertos y bosques densos. No había piedad ni respiro para los agotados, y su sufrimiento era intensificado por las extremas condiciones a las que eran sometidos. Aquellos que tropezaban o caían debido al agotamiento corrían el riesgo de ser pisoteados o ejecutados en el lugar, lo que constituye un triste testimonio del enfoque despiadado adoptado por las fuerzas mongolas. Esta brutalidad no solo tenía como objetivo desmoralizar a los prisioneros, sino que también enviaba un mensaje a aquellos que pudieran considerar la resistencia. La falta de compasión y la violencia sistemática de este régimen resaltan la crueldad inherente en sus tácticas, dejando una huella indeleble en la historia de la conquista mongola. Las tortuosas marchas de los prisioneros representan un capítulo oscuro en la historia del imperio mongol, una era en la que el sufrimiento humano se mercantilizaba y la crueldad se ejercía con despiadada eficacia. Al reflexionar sobre este período, recordamos las profundidades de la inhumanidad que marcaron las conquistas de Gengis Khan, una historia que sirve de advertencia sobre las brutalidades que pueden desencadenarse en la búsqueda del poder y la expansión territorial. Número 8. Hueso de la guerra psicológica. En medio del torbellino de violencia y crueldad que definió el reinado de Gengis Khan, la utilización de la guerra psicológica surgió como un elemento crucial en la estrategia militar mongola. Esta faceta de su guerra estaba tan meticulosamente orquestada como sus ataques físicos, con el objetivo de sembrar el miedo y fomentar un estado de tormento psicológico perpetuo entre sus enemigos. Gengis Khan y sus fuerzas eran maestros en la manipulación de la psique humana, empleando tácticas diseñadas para quebrantar el espíritu y la moral de aquellos a quienes buscaban dominar. Difundieron rumores de su crueldad y crueldad, una reputación que a menudo los precedía, causando pánico y desorden en las filas enemigas. Incluso antes de la llegada de los mongoles, esta forma de guerra no se limitaba únicamente a la propagación de rumores. Los mongoles llevaron a cabo aterradoras exhibiciones de poder mediante ejecuciones públicas y tácticas de terror que mantenían a poblaciones enteras en un estado constante de miedo y subyugación. Este uso del miedo como herramienta de control era eficaz para desmovilizar la resistencia y garantizar la obediencia. Al reflexionar sobre este capítulo oscuro de la historia, nos recuerda la naturaleza compleja y multifacética de la guerra, donde las batallas no solo se libran con espadas y flechas, sino también en las mentes de los involucrados. La guerra psicológica y las demostraciones de crueldad fueron armas tan poderosas como cualquier artefacto bélico, dejando un legado que resuena en las lecciones de la historia. El uso de la guerra psicológica durante el reinado de Gengis Khan
sigue siendo un testimonio escalofriante de las estrategias frías, calculadas y brutales empleadas para lograr el dominio y el control. Estas tácticas, diseñadas para desmoralizar al enemigo, revelan los aspectos más oscuros del ingenio humano en la orquestación de la guerra y la conquista. A través de la propaganda, el miedo y la desinformación, el Imperio mongol fue capaz de sembrar el pánico en las filas enemigas, desestabilizando comunidades enteras sin necesidad de un enfrentamiento directo. Este enfoque no solo facilitó la expansión territorial, sino que también dejó una huella psicológica en las poblaciones conquistadas, perpetuando un ciclo de temor que ayudó a mantener el poder mongol a lo largo de los años. Número 7. Trabajo forzado y esclavitud. El reinado de Gengis Khan, caracterizado por su brillantez militar y su expansión despiadada, también instauró un desgarrador sistema de trabajo forzado y esclavitud que dejó una marca indeleble en los territorios sometidos por el Imperio mongol. Este sistema brutal despojó a innumerables personas de su libertad y dignidad, convirtiéndolas en peones de un régimen que priorizaba la conquista sobre la humanidad. Las condiciones de vida eran inhumanas y la explotación se normalizó en un intento por mantener el control y maximizar la producción. La opresión y el sufrimiento infligidos a estas poblaciones no solo reflejan la crueldad del imperio, sino que también dejaron cicatrices duraderas en la historia de las regiones afectadas, que aún resuenan en la memoria colectiva. Este sistema no era solo un medio para castigar a los derrotados, sino un aspecto integral de la maquinaria económica y militar mongola. Aquellos que eran capturados en batallas o durante la conquista de ciudades eran sometidos rutinariamente a una vida de esclavitud. Número 6. La tendencia a hervir vivos a los delincuentes. Entre los anales oscuros de los castigos infligidos durante el gobierno de Gengis Khan, la práctica de hervir vivos a los delincuentes se erige como un testimonio particularmente horrible de la crueldad que marcó este período de la historia. Este horrendo método de ejecución estaba reservado para aquellos que habían provocado la ira de los gobernantes mongoles y ejemplificaba una forma extrema de castigo diseñada para invocar el miedo y la obediencia entre la población. Con esta práctica brutal, los individuos percibidos como enemigos o traidores eran sumergidos a la fuerza en grandes calderos llenos de agua o aceite hirviendo, y sus gritos resonaban como un escalofriante recordatorio de la crueldad de la justicia mongola. Este método no era simplemente una forma de pena capital, sino una herramienta psicológica empleada para demostrar los extremos a los que estaba dispuesto a llegar el Imperio mongol para mantener el control y ejercer dominio sobre sus súbditos. La cocción de los delincuentes vivos es una imagen sombría de una época en la que la crueldad y la humanidad se utilizaban como herramientas de gobierno, en la que se sometía a las personas a un sufrimiento indescriptible como medio para imponer el cumplimiento de las normas e infundir miedo. Al adentrarnos en este escalofriante capítulo de la historia, recordamos las profundidades de la brutalidad a las que se puede llegar en la búsqueda del poder y el control. Esta práctica horrorosa sirve como un duro recordatorio del potencial de oscuridad que existe en los ámbitos del gobierno humano. Una página oscura en el libro de historia del Imperio mongol que resuena con los gritos de aquellos que encontraron su fin de la manera más agonizante imaginable. Una historia que nos sirve de advertencia y nos insta a recordar y aprender de las brutalidades del pasado. Número 5. Arrancamiento del cuero cabelludo y decapitación. La era de Gengis Khan, en la que se practicaban decapitaciones y arrancar el cuero cabelludo en los oscuros pasillos de la historia, es un monumento a los extremos atroces de la crueldad y la barbarie humanas. Las horribles prácticas de arrancar el cuero cabelludo y decapitar a los animales no eran infrecuentes en el panorama de los castigos de esa época y son testimonios gráficos de la fuerza bruta que ejercía el Imperio mongol durante su reinado. El acto de arrancar el cuero cabelludo implicaba la horrible extracción de una parte del cuero cabelludo, a menudo mientras la víctima aún estaba viva. Era una brutal demostración de poder, un claro mensaje a los demás sobre el sombrío destino que aguardaba a quienes se resistían al dominio mongol. El horror de presenciar o incluso oír hablar de un acto de ese tipo
bastaba para propagar el miedo y la aprensión, dejando una huella imperecedera de la crueldad mongola en las mentes de quienes vivieron en esa época. A medida que nos adentramos en este sombrío capítulo de la historia, nos enfrentamos a las crudas realidades de la crueldad humana, un período en el que la compasión y la misericordia se vieron eclipsadas por la violencia y la sed de sangre. Las prácticas de arrancar el cuero cabelludo y decapitar sirven como escalofriantes recordatorios de los grados de inhumanidad que pueden prevalecer en tiempos de poder desenfrenado y dominio brutal, y resuenan a través del tiempo como sombríos recordatorios de la oscuridad que puede engullir a las civilizaciones en medio de la guerra y la conquista. Número 4. Crueles castigos animales. En el vasto y bárbaro tapiz del reinado de Genghis Khan. La crueldad no se limitaba a las víctimas humanas, sino que se extendía horrorosamente también al ámbito de los castigos a los animales. El imperio mongol, en su incesante búsqueda de poder y dominio, empleaba métodos de castigo que implicaban el uso de animales de maneras que solo pueden describirse como grotescas y profundamente inhumanas. Estas medidas punitivas, diseñadas para infligir el máximo dolor y terror, a menudo involucraban la utilización de animales salvajes en brutalidades inimaginables. En algunos casos, los condenados eran pisoteados por caballos, una exhibición de poder aplastante que no dejaba espacio para la piedad ni la posibilidad de supervivencia. En otros, eran destrozados por perros entrenados específicamente para matarlos, mostrando así la crueldad extrema que caracterizaba este sistema de justicia brutal. Estas prácticas no solo servían como castigo, sino también como un medio para sembrar el miedo y mantener el control sobre la población. Un espectáculo horripilante de carne y frenesí. Al pasar las páginas de la historia para examinar esta faceta del gobierno mongol, nos enfrentamos a un retrato crudo e inquietante de la oscuridad que puede residir en el alma humana, una época en la que la crueldad no conocía límites y donde la inflicción de sufrimiento era un arte meticulosamente elaborado y perfeccionado. Los crueles castigos animales de esta era se erigen como horribles recordatorios de los potenciales inhumanos de la gobernanza guiada por la brutalidad, un capítulo que nos insta a enfrentar y recordar las profundidades de la crueldad a las que son capaces de llegar los seres humanos. Número 3. El hambre como castigo. A medida que avanzamos en nuestro análisis de las sombrías realidades del imperio mongol bajo Genghis Khan, descubrimos otra faceta de su repertorio punitivo: el uso del hambre como método de castigo. Esta táctica inhumana se implementaba para despojar a los oponentes de sus recursos y debilitar su resistencia, llevando a comunidades enteras a una agonía insoportable. El hambre, utilizado como herramienta de control, revela la falta de compasión y la brutalidad que caracterizaron este régimen. En una época definida por su brutal e implacable estrategia de gobierno, esta cruel táctica encontró un lugar entre los muchos métodos empleados para someter y controlar a las poblaciones. La hambruna, una muerte lenta y agonizante, no era solo un castigo, sino una herramienta calculada de guerra. Comunidades enteras podían verse privadas de recursos esenciales y sus suministros de alimentos confiscados o destruidos como medio para obligarlas a rendirse o a someterse. Las personas que eran elegidas para recibir este castigo se encontraban enfrentándose a días, a veces semanas, de hambre interminable, con sus cuerpos consumiéndose lentamente a medida que se les negaba la necesidad humana más básica. Al recorrer este oscuro capítulo de la historia, nos enfrentamos cara a cara con las profundidades de la crueldad e inhumanidad que marcaron el reinado de Genghis Khan. Se erige como un recordatorio conmovedor de las facetas complejas y perturbadoras de la naturaleza humana, que nos insta a recordar el sufrimiento y la crueldad que se desplegaron bajo la vasta y sombría extensión del imperio mongol, un testimonio de la oscuridad que puede descender sobre la humanidad en tiempos de guerra y conquista. Número 2. Mutilación y desfiguración como castigo. En la incesante saga de crueldad que marca la era de Genghis Khan, los actos de mutilación y desfiguración surgen como capítulos profundamente perturbadores que revelan los sombríos alcances de la barbarie humana como métodos de castigo. Estas prácticas fueron concebidas para infundir terror y marcar a las víctimas con el sello inquebrantable de la brutalidad mongola, un recordatorio brutal de su poder y dominio.
Los actos de mutilación a menudo implicaban la eliminación o el daño deliberado y salvaje de partes del cuerpo. Se atacaban orejas, narices y extremidades, dejando a las víctimas en un estado de dolor agonizante y desfiguración permanente. Estas acciones no eran meramente punitivas, sino que conllevaban un elemento sádico, una forma de espectáculo público que reforzaba el terror que envolvía a quienes estaban bajo el dominio mongol. A medida que profundizamos en este capítulo, nos encontramos inmersos en una época en la que la crueldad no era solo sistémica, sino alarmantemente creativa, mostrando el ingenio sombrío de los seres humanos en la orquestación del dolor y el sufrimiento. Las prácticas de mutilación y desfiguración son ejemplos escalofriantes de los oscuros caminos que puede recorrer la humanidad cuando se deja guiar por el insaciable deseo de poder y control. Estas acciones, utilizadas por regímenes despóticos a lo largo de la historia, son un testimonio desgarrador de la crueldad y la brutalidad que han marcado nuestra historia. No solo infligen sufrimiento físico a las víctimas, sino que también buscan deshumanizar y someter a comunidades enteras, creando un ambiente de miedo que perpetúa la opresión. Al reflexionar sobre estas atrocidades, es crucial recordar su impacto para garantizar que no se repitan y promover un entendimiento más profundo de la dignidad humana. Número 1. Desollar vivo. En el sombrío panorama de las atrocidades sancionadas bajo el gobierno de Gengis Khan, el atroz método de desollar vivo ocupa un lugar destacado entre las formas más brutales de castigo. Esta práctica bárbara estaba reservada para aquellos considerados los delincuentes más atroces a los ojos de los líderes mongoles, y su elección como forma de tortura refleja la naturaleza despiadada de la justicia en esa época. Desollar vivo no solo implicaba un sufrimiento inimaginable para la víctima, sino que también servía como un medio para infundir miedo y mantener el control sobre la población. Este tipo de tortura exhibió los recovecos más profundos de la crueldad humana, manifestándose en un período donde la violencia y la opresión eran moneda corriente. La brutalidad de este método no solo resalta la falta de humanidad en las decisiones de los líderes mongoles, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre la moralidad y los límites del poder durante la expansión del imperio mongol. Así, el desollamiento vivo se convierte en un símbolo escalofriante de la brutalidad que caracterizó a un régimen que, aunque logró grandes conquistas territoriales, dejó tras de sí un rastro de sufrimiento y desolación. Este horrible castigo no solo implicaba tormento físico, sino que infligía un profundo trauma psicológico a quienes se veían obligados a dar testimonio. La visión de un ser humano sometido a una crueldad tan indescriptible, con su carne despojada capa por capa, tenía como objetivo cimentar el reinado de terror de los mongoles, un testimonio vívido de las consecuencias fatales de desafiar su dominio. A medida que avanzamos a través de esta sombría narrativa, nos enfrentamos a una humanidad que parece distorsionada y grotescamente alterada, un período en el que la santidad de la vida humana tenía poco o ningún valor. Este capítulo saca a la luz las tendencias monstruosas que pueden engullir a las sociedades, transformándolas en ámbitos donde la crueldad no solo se aprueba, sino que se celebra, ampliando los límites de lo que entendemos como el potencial inherente para el mal en la condición humana. Sirve como un recordatorio solemne de las lecciones que imparte la historia sobre las inimaginables profundidades de la brutalidad y el imperativo de impedir que esa oscuridad regrese a la civilización humana. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.